de ser. because if Right? not, we will die of thirst. Amen. So have been speaking about these past few weeks about process. So hemos hablado en las últimas semanas de procesos. And today's theme is going to be trusting in God during the process. Y el tema para hoy día es confiando en Dios durante el proceso. Amen. Trusting the Lord during the process. Confiando en Dios durante el proceso. Now, I don't know about you, but I am a bad backseat driver. Yo no sé de usted, pero yo soy muy malo en estar en la parte de atrás del auto cuando alguien está manejando. Amen. Nobody likes a backseat driver. Nadie le gusta estar en la parte de atrás cuando otra persona está manejando. My wife doesn't like a backseat driver. Mi esposa no le gusta que alguien le esté dando instrucciones cuando estamos sentados en la silla de atrás del auto. Because they tell her, hey, make a left here. Porque de repente dicen, a una izquierda. And then she says, no, I'm going to go straight. Y él dice, no, yo voy a ir directo. And then I say, no, you got to go faster. No, entonces yo digo, tienes que ir un poquito más rápido. And then I tell her, you can't be in the fast lane because you're going too slow. Entonces le digo, tú no puedes estar en esta vía porque tú estás yendo muy lenta. And then my wife gets upset and she said, why don't you drive? Entonces ella de repente dice, pero manejas tú. See? And this is what we go through with God. Y eso es lo que sucede con nosotros, con Dios. Amen. So we want to tell God what to do during our process. Le queremos decir a Dios qué hacer en nuestro proceso. But isn't he the one driving the car? Pero no es Él que está manejando nuestra vida, nuestro auto. God doesn't want a backseat driver. Él nos quiere a alguien dando instrucciones de la silla de atrás. Now, when we look at Psalms chapter 37, verse 5, Entonces en el Salmo capítulo 37, verso 5, it says, commit thy way unto the Lord. dice, encomienda a Jehová tu camino Trust also in him, y confía en Él and he shall bring it to pass. y Él hará. So the key word here is to commit. Entonces la palabra clave es encomendar. So it seems like God wants a commitment from us. Parece que Dios quiere un compromiso de nosotros And in addition to us, he wants us to trust him fully. y también que nosotros confiemos en Él totalmente. Now, the call to commitment Entonces el llamado a entregarnos, is pretty much that God invites us to connect our ways with him. Dios nos invita a conectarnos a su camino y caminar con Él. And in addition, with this commitment, Y también con ese compromiso, trust is also an essential part of this. confiar es algo esencial. So trust involves surrendering control. Entonces, confiar conlleva rendir totalmente. We need to rely on God's wisdom Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios and believe that he's going to finish the work. y creer que Él va a cumplir lo que Él ha dicho sobre nosotros. Now, there are many challenges that we face while we're going through this process. Entonces, hay muchos retos que enfrentamos durante estos procesos. And one of them is fear. Y uno de ellos es temor. And the other one is uncertainty. Y la otra es inseguridad. So fear of the unknown often makes us difficult to trust in God. Temer lo que no conocemos a veces viene sobre nosotros el temor. You see, I'm a human being, so I want control. Porque yo soy un ser humano y yo quiero controlar. But God says, no, I want you to surrender to me. Pero Dios no dice, no, te tiene que rendir hacia mí. And most of all, not lean on our own understanding. Y no hacer decisiones por nuestras propias cuentas. The other issue that we face is impatience. Lo que muchas veces sucede con nosotros es que no somos pacientes. So waiting on God's timing is very hard. So, esperando en el tiempo de Dios es difícil. And sometimes we wonder whether God is working behind the scenes or he's not working behind the Y scenes. muchas veces pensamos, Dios estará trabajando o obrando en nuestra vida. And the other issue that we face is past disappointments. Y también los asuntos del pasado nos presentan nuevos retos. We've been hurt in the past. Porque hemos sido heridos. And sometimes we wonder if God is going to answer our prayers. Y muchas veces estamos pensando, Dios contestará mi oración. And we wonder if God is really listening to us or not. Dios estará escuchando mis oraciones. So life trials and illness is one of those things. Muchas veces las enfermedades que nos suceden
durante nuestra vida es una de esas cosas. Financial struggles is another thing. También las luchas financieras también. I know how to be broke. Yo sé lo que es no tener dinero. I think a lot of us has been there in the Y past. quizás muchos de nosotros hemos estado ahí. It's a bad feeling Es un sentir muy malo. because when you're broke, Porque cuando no tenemos and dinero, let's keep it real. I'm talking about money wise. estoy hablando de dinero, All right, man, we feel like, wow, what am I gonna do in my life here? nos sentimos, pero ¿qué yo voy a hacer? How am I gonna pay my mortgage? ¿Cómo yo voy a pagar la hipoteca? So we question why God is allowing this. Entonces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? But there's also something called faith versus the logic. Pero también hay algo llamado fe que va más allá que la lógica. See, because we know that trust usually overrides logic. Porque muchas veces The trust defies logic. confiar va más allá de las cosas lógicas. It's taking a leap of faith. Es lanzarse en fe. See, our minds, which is a human mind, we always seek rational things. Porque la mente humana siempre va a buscar racionar las cosas. We want a rational explanation as to why this is happening to me. Queremos racionar y explicar todo lo que nos sucede. And the other option that we go through is that we tend to compare ourselves. Y muchas veces nos comparamos con otros. And we become envious of other people. Y quizás aún somos envidiosos de otras personas. So we see others people having a great life, Y vemos que otros tienen una vida muy buena. entre comillas, En because paréntesis. you don't know what's going on, Because no sabemos lo que está sucediendo. right? We always say that the grass is always greener on the other side. Pensamos que la hierba es más verde en el patio del vecino. Pero tú no sabes lo que está en la olla, como But dice you un don't puerto- know what's stirring in the pot. So trusting in God means believing in His plans. Entonces, confiando en Dios es confiar en el plan de Dios. And His plan was actually tailored specific to us. Y el plan de Dios es individual para cada uno de nosotros. So the journey that we're going through is a process of God. Entonces, la jornada que estamos pasando es el proceso de Dios. So the journey that I am going through is not the same journey that Dennis is going through. Y el proceso que yo estoy pasando no es el mismo proceso que está pasando Dennis. Me and him, we have different challenges. Nosotros tenemos diferentes retos. We have different opportunities that come our way. Quizás diferentes oportunidades en el camino. We have also had past disappointments come our way. Y quizás muchas veces hemos sido desilusionados. So God will place us in situations Y Dios nos pone en situaciones and in circumstances y en circunstancias for us to reach the perfection of God. para nosotros llegar a la perfección de Dios. Now, during the preaching or during the month of preaching about process, Y en el mes de predicar y enseñar sobre los procesos, once or twice they did mention the story of Joseph very briefly. una o que otra vez mencionaron la historia de José brevemente. But this afternoon, Pero esta tarde I'm going to go a little deeper into Joseph's life. voy a entrar un poquito más profundo en la vida de José. So I want you to sit around, Entonces siéntese, let's enjoy the story. vamos a disfrutar de la historia, You know, it's like Jesus used to always use parables porque Jesús siempre usaba las parábolas. because many times the people who he would preach didn't understand what he was saying. Porque muchas veces los que estaban alrededor no entendían el mensaje, lo que él predicaba. So we said, so let me use a parable. Entonces él decía, pues voy a usar una parábola. But in the story of Joseph, this is not a parable. Pero la historia de José no es una parábola. So the story of Joseph differs different from Abraham La historia de José es diferente que Abraham and Isaac and Jacob. y Isaac y Jacob. See, the promise that God made to Abraham was to be renewed to his son, La promesa que le hizo a Abraham es diferente to Isaac. de Isaac And also, it was also kind of different from Jacob. y también diferente de la de Jacob. But, you know, something interesting about Joseph Pero algo muy interesante sobre José, is that God really did not speak to Joseph in a direct way. que Dios no le habló directamente a José. In other words, God didn't really send a prophet to speak to him. En otras palabras, él no envió un profeta para hablar con él. See, in the Old Testament, it was always common
forgot to speak to the head of the family. En el Viejo Testamento era común que Dios le hablaba a la cabeza del hogar. Right? So, as an example, God spoke to Abraham, Como un ejemplo, Dios le habló a Abraham, he spoke to Isaac, le habló a Isaac and Jacob forget it. y ni hablar de Jacob. I think Jacob stole the show Yo creo que Jacob pues se robó el show. because he decided to fight with an angel and he got his blessing. Porque él decidió luchar con el ángel hasta que recibiera su bendición. But there was really no direct dialogue between God and Joseph. Pero no hubo un diálogo directo entre Dios y José. But God would speak directly through him through dreams. Pero él le hablaba a través de los sueños. No matter whether he was going through his ups or downs, No importaba las bajas o las subidas de José, the good times and the bad times, los buenos tiempos y los malos tiempos, God would speak to him through dreams. sino que Dios le hablaba a través de los sueños. Now, Joseph Ahora José, grew up in a broken family. él fue nacido y criado en un hogar separado. So the story reveals the tension between Joseph and his brothers. Entonces la historia nos indica las diferencias entre José y sus hermanos. And that intensified, especially when Joseph had the dream. Y eso se multiplicaba especialmente cuando José tenía sus sueños. So simply put, Pues, sencillamente podemos decir his brothers were jealous of him que sus hermanos estaban celosos de él. because the way Jacob showed favoritism towards his son. Porque en la forma que Jacob, su papá, le demostraba favoritismo. So this story is pretty much a football team Entonces, esta historia es como un equipo de fútbol americano against one little kid. contra un niño jovencito o pequeño. Now, I want to elaborate in his story. Quiero desarrollar en la historia. And let me say that his father Jacob decided to settle down to support his family. Y decir que su papá Jacob quiso ayudar su familia. He had a business attending the flock. Él tenía un negocio de atender las ovejas. And as common as they were back then, all his sons were involved in the business. Y todos sus hijos estaban envueltos en cuidar los rebaños. Now, Jacob, being the owner of the flock, Entonces Jacob, siendo el dueño del rebaño, he required all his sons and sometimes Joseph to work the fields. él quería que sus hijos, aún José, cuidaba los rebaños. Now, let's look at this. Entonces vamos a ver esto. So, Joseph was the first son of Rachel, Entonces José era el primer hijo de Raquel. right? And Rachel was the woman that Jacob loved the most. Y Raquel era la mujer que Jacob amaba sobre todas las esposas. Now, when Rachel gave birth to his other son, which was Benjamin, Entonces cuando Raquel dio luz a su otro hijo, Benjamín, the Bible says that Rachel died at childbirth. la Biblia dice que Raquel se murió dando luz. And because Joseph was Rachel's firstborn, Y porque José era el primer nacido de Raquel, and we know that Jacob had Joseph when he was a very old man. y Jacob tuvo a José cuando ya era un hombre de mucha edad. And for this reason, we see that Jacob loved Joseph the most. Y por esa razón, Jacob amaba mucho a su hijo José. So in this broken family, Entonces, en esta familia quizás que estaba quebrantada, or I call it dysfunctional o family, quizás una familia disfuncional, we see favoritism in this family. vemos el favoritismo entre la familia. Now, to further prove this, Entonces, para comprobar esto aún más, we see that Jacob loved Joseph so much vemos que Jacob amaba a Josué de tal manera that he made Joseph a great robe for him. que él hizo una túnica especial para José. And this robe was filled with a lot of ornaments. Y esta túnica tenía muchos decoraciones. So, church, let me tell you this. I can understand favoritism, Permíteme decirle algo, iglesia. Yo entiendo lo que es el favoritismo. but why did he create Joseph a robe? Pero ¿por qué él le hizo una túnica a José? So, what did the robe symbolize? ¿Qué significaba la túnica? Well, Jacob favored him
and gave Joseph the coat or the robe as a gift. Entonces, Jacob le hizo la túnica y ordenó la túnica y se lo dio a Josué como un regalo. And when his brothers saw this happening, Y cuando el hermano vio o los hermanos vio que él le dio la túnica, they wasn't happy. ellos no estaban contentos. You see, this special robe was an indication that Joseph would assume the family leadership. Esta túnica representaba que en el debido tiempo José iba a tomar el lugar de líder sobre esta familia. Now, when we read this, we say, okay, what's the big deal? Entonces, cuando leemos esto, quizás decimos, bueno, que lo de grande que tiene esto. It is a big deal Pero sí tiene una importancia muy grande. because robes back then, they were more just more than just a coat. Porque las túnicas en esos tiempos eran mucho más que un abrigo. They stand as a symbol of authority. Tenía un simbolismo o representaba autoridad. And a symbol also being favored by God. Y también significaba que había el favor de Dios sobre la persona. You see, the robe that you're wearing today, Entonces, la túnica que usted está utilizando hoy día, that gift of salvation that you have today, ese regalo de la salvación que tú tienes hoy día, that spirit that you carry inside that became regenerated when you gave your life to the Lord. el favor sobre tu vida cuando sí te regenerado en Cristo Jesús. You were given a robe. Así, a ti te ha dado una túnica. So you're a big deal. Entonces tú eres algo grande. Don't belittle yourself. No piense muy poco de usted, You are something before the eyes of God. porque eres algo importante en los ojos de Dios. You know, in the story of the prodigal son, Entonces, en la historia del hijo pródigo, you know, when Jesus relates the parable to the people, cuando Jesús habla de la parábola a la gente, he says that when his father saw his son come, él dice que cuando el padre vio al hijo regresar al hogar, the first thing that the father said is, bring him the best robe that we have. lo primero que dijo el padre es, búscame la mejor túnica que tenemos. So the father was telling his son Porque el padre le estaba diciendo al hijo and everybody that was watching around y there todos los que estaban alrededor that his position of a son que esa posición como hijo was being restored. estaba siendo restaurada. Church, your position as a son is being restored. Iglesia, tu posición como hijos está siendo restaurada. Or better yet said, we have been restored. O ya, mejor dicho, ya hemos sido restaurados. So we see that this is an immediate demonstration Entonces vemos que es una demostración inmediata of the complete approval of God de la completa aprobación de Dios and his love and his mercy towards us. y su amor y misericordia sobre nosotros. You see, Joe, you see people, the robe given to Joseph was a big deal. Entonces la túnica que se le entregó a José era algo grande. And a little bit more about the robe. Y un poquito más sobre la túnica. Today we're preaching stories, Old Testament. So Estamos predicando hoy historias del Viejo Testamento. bear with me because there's a teaching behind this. Pero aguántase porque hay una enseñanza a través de todo esto. You know, when David was being persecuted by Saul, Cuando David estaba siendo perseguido a través de Saúl, we know that God already anointed David to be the king. ya sabíamos que Dios había ungido a David como rey. See, but there's a difference here. Pero hay una diferencia. He was anointed. Él fue ungido. It doesn't mean that he was going to quickly take the kingship of the country. No significa que inmediatamente iba a ser rey. And so we know that when David was anointed, Pero sabemos cuando David era ungido, the first thing that he went to do is pasture the shepherd. lo primero que hizo fue pastorear las ovejas. Now, when Saul found out Ahora, cuando Saúl supo that David was going to be his replacement, que David lo iba a reemplazar, he wanted to kill David. él entonces quería matar a David. And on one occasion, we see that David goes inside a cave. Y en una ocasión vemos que David corrió en una cueva He sees Saul hiding in the cave. y él ve Saúl mientras él estaba dentro de la And the cueva. Bible explicitly says that it was dark inside that cave. Y la Biblia dice que estaba oscuro en esa cueva. So Saul didn't see David coming. Pero David no vio a Saúl acercarse. So David
grabbed his sword Pero entonces David cogió su espada and he was about to struck Saul. y él estaba listo para pegarle a Saúl. But all of a sudden, David felt compelled not to do it. Pero de repente David sintió no hacerlo. Why? ¿Por qué? See, and this is the big part of David and his obedience towards God. Y esto es algo grande de David y su obediencia a Dios. Because David knew that he was anointed. Porque David sabía que él era ungido. But David also knew that it wasn't his time to become king. Pero David también sabía que no era el tiempo de él ser rey. So he had the opportunity to kill him. Entonces él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. But he said, no, I'm not going to kill him. Pero él dijo, no, no lo voy a matar. So what he did, he took his sword. Entonces, ¿qué hizo? Cogió su espada He took the robe that Saul had in the corner somewhere. y cogió la túnica que estaba alrededor, que era de Saúl. And he says that he took the sword and he ripped a piece of the clothing of the robe. Y dice que cogió la espada y rompió parte de la túnica. And many might say, well, David must have felt good because he didn't kill Saul. Y quizás algunos dicen, David se sintió bien porque no mató a Saúl. However, David felt compelled, or he felt bad because he did that. Pero él sí se sintió mal porque él hizo eso. Because David understood the significant or the symbol of the robe that Saul had. Porque David entendía el significado de la túnica que era de Saúl. Because that robe signified authority. Porque esa túnica significaba autoridad. And David knew that piece of clothing that he took from Saul did not belong to him. Y David sabía que ese pedazo de la túnica no le pertenecía a él. That's the significant thing of the robe. Y eso es algo significante de la historia de David, Saúl y la túnica. Now going back to Joseph, Entonces vamos a regresar a José. Joseph had a dysfunctional family. José con su familia disfuncional. Jacob had a very complicated family. Jacob tenía una familia muy complicada. This dude had 2 wives and 2 concubines. Él tenía 2 esposas y 2 novias Whatever. concubinas. And he had 12 children. y tenía 12 We need niños. to keep this rated up. Perdón. Rated, what is it? Rated R? Yeah, no, not rated. PG. Yeah. PG. So he had 2 wives and 2 Entonces, concubines. Tenía 2 esposas y 2 concubinas. And he had 12 children. Y tenía 12 hijos. Now, unfortunately for Joseph, this favoritism Entonces, este favoritismo did not sit well with his brothers. no le parecía bien a sus hermanos. They despised him so much that the scripture says that 3 times Ellos le estaban tan molestos con él, dice la escritura, que 3 veces, 3 times the Bible mentions that the brothers just hated the guy. 3 veces la Biblia nos indica que ellos literalmente lo odiaban. Now, the reason for this is because Jacob would send Joseph to spy on his brothers. La razón es porque Jacob, su papá, enviaba a José para espiar en contra de sus hermanos. So, in layman's term, Joseph was a snitch. Entonces, en otras palabras, pues, él He was hablaba a- mucho. He was a snitch. Él- You know, how many here have had little siblings? ¿Cuántos aquí tenemos hermanos o hermanas? Pequeños. And they used to tell on you all the time. Y ellos pues decían todo lo que tú hacías. He was a snitch. Pues hablaban mucho. He would talk a lot about his brothers. Hablaban y decían todo de lo que hacía sus hermanos. Now, I was reading a lot of the commentaries concerning Joseph, Entonces yo leía muchos de los comentarios sobre José. and a lot of them believed that Joseph misrepresented his brothers. Y muchos pensaban que él mal representaba a sus hermanos. However, his father believed them, Pero su papá creía a José. and that's why they hated him so much. Y por eso que ellos le odiaban tanto. But whatever the reason was, Pero sea la razón que sea, it is clear that Joseph wanted to do his best to please his father. está muy claro que José quería hacer todo posible para traer placer a su papá. Now, when Joseph had the first dream, Entonces, cuando José tuvo su primer sueño, we see that things got from bad to worse. vemos que las cosas se pusieron de mal en peor. So his dream on the book of Genesis, Porque su sueño en el libro de Génesis, and we can see this in chapter 37, y lo podemos ver en el capítulo 37, Joseph sees his brothers bowing down to him.
José en el sueño ve que sus hermanos se están postrando delante de él and they were bowing down to him in submission. y se estaban postrando bajo su autoridad. So when Joseph told his brothers the dream that he had, Entonces cuando José compartió el sueño que tuvo con sus hermanos, if looks could kill, they would have killed him right there. entonces si la mirada te podía matar, quedaba José muerto ahí mismo. And then Joseph had a second dream. Entonces José tuvo un segundo sueño In this dream, he saw his father and his mother y en este segundo sueño él vio su papá o sus padres y sus hermanos bowing down to him. también postrándose delante de él. But we see that this time around, Jacob, how do we say? He rebuked them. Pero vemos que en este segundo sueño su papá Jacob lo corrigió And his brothers were even more jealous of him. y sus hermanos entonces se pusieron aún más celosos. So although Jacob rebuked his son for this dream, Entonces Jacob reprendió a su hijo Josué. we see that Jacob kept that dream in his head, in his mind. Vemos como Jacob no se olvidó del sueño. And now we see here the process that Jacob is going through as a young man. Y vemos el proceso de Josué como un joven. So why did Joseph share this dream? Entonces, ¿por qué Josué compartió este sueño? Why did he share it? ¿Por qué? I mean, Joseph was not being arrogant in telling the dream. Josué no estaba siendo arrogante compartiendo el sueño. Somehow Joseph knew that the dream that he had about his parents and his brothers, it was from God. Pero de una forma u otra, Josué supo que ese sueño de sus padres y sus hermanos era de parte de Dios. So it seems like God wanted him and his family to know what would happen in the future. Parece que Dios quería que su familia supiera lo que iba a pasar en el futuro. You see, it seems like he started to realize that he was going through such a process, Parece que él estaba entendiendo que estaba pasando por un proceso. even though he did not understand the process. Aunque él no entendió el proceso, I'm sure he had many doubts and many questions. quizás tenía mucha duda y muchas preguntas. The process that God is taking me through, El proceso que Dios me está pasando o yo estoy atravesando, I have more questions than answers. yo tengo más preguntas que respuestas. I'm sure it's the same for you. Y quizás es lo mismo para usted. Sometimes we say, God, what the heck are you doing with me? Muchas veces decimos, Señor, pero ¿qué tú estás haciendo conmigo? What is this process that you're taking me through? ¿Cuál es este proceso que tú me estás atravesando? I just don't understand it. Yo no lo entiendo. And sometimes we want to take the wheel sitting on the passenger side, Y muchas veces queremos coger el guía estando en el lado del pasajero. and God needs to smack us to let the wheel go. Y Dios no necesita, pues, darnos un cocotazo. You see, Suelta el guía. Joseph believed that God wanted him to share the dream. Entonces Josué sentía que era su deber compartir su sueño. And I truly believe that Joseph knew that this dream will eventually down the road save his family. Y yo creo con toda certeza que este sueño era para salvar a su familia en el proceso o más luego en la jornada. So to take this even further, we see that the obedience of Abraham, Isaac, and Jacob Entonces, para profundizar un poquito más, entendemos que el proceso de Abraham, Isaac y Jacob, and now Joseph that's included, y ahora José, I believe that this set a chain of events that makes us be here today. esto hizo una cadena de situaciones que aún nos permite nosotros estar aquí hoy día. So Joseph's dreams was prophetic in nature. Entonces, el sueño de José era profético, They were a part of God's purpose for him. era parte del proceso de Dios para su vida. Now the prophet Isaiah said on one occasion, Entonces, el profeta Isaías dijo en una ocasión, I am God yo soy Dios and there's no other. y no hay otro. I am God Yo soy Dios and there's no one like me. y no hay otro como yo. And then God says, Entonces Dios dice, my purpose shall stand. mi propósito se va a mantener. My purpose, Mi propósito. not your purpose. No tu propósito, My purpose shall stand. sino mi propósito. And then he continues to say in the book of Isaiah, and then I will fulfill
my intentions. Entonces sigue diciendo en el libro de Isaías, y yo cumpliré mi propósito. You see, the fulfillment of Joseph's dreams El cumplimiento del sueño de José was to be a blessing for his family. es ser una bendición a su familia. God had a purpose for Joseph. Dios tuvo un propósito para él, He had a purpose for his family. un propósito para su familia. And the dreams was a big revelations of things to come down the road. Y el sueño era revelaciones que iban a suceder más allá en el camino. You may not believe this. Quizás tú no lo vas a creer, The process that you're going through pero el proceso que tú estás pasando will benefit other people. va a ser beneficio o bendición para otros. Your obedience, one turn, will benefit other people. Tu obediencia va a ser de bendición para otros. The disappointments that you have had in the past will bless other people. Y quizás los momentos difíciles que tú has atravesado va a ser de bendición a The otros. divorce that you went through will benefit other people. Quizás aún el divorcio que pasaste va a ser de bendición a The otros. neglect that you had from your parents Quizás la falta de un padre va a ser de bendición a otros. will be a blessing on others, but you will also become a better parent. Y quizás vas a ser aún un mejor padre. Man, sometimes we just don't understand things. Porque la realidad es que muchas veces no entendemos los procesos. Exactly. We don't understand the process. No entendemos el proceso. Joseph had good intentions in telling the dream, Josué tuvo buena intención en compartir el sueño, but his brothers did not see it that way. pero sus hermanos no lo vio de esa forma. You see, Joseph's dream became a threat to his brothers El sueño de Josué fue algo de amenaza a sus hermanos. because it seems like Joseph's brothers felt like they were inferior to his little brother. Porque parece que los hermanos de Josué se sentían menos que su hermano Josué. And for this reason, the brothers got together Y por esa razón sus hermanos se juntaron and they said, y dijeron, well, we got to kill the guy. bueno, tenemos que matarlo. Simple. Así de sencillo. Let's just kill the guy. Vamos a matarlo. So one day, Joseph again goes to spy on his brothers. Entonces, una vez más, sale Josué a velar a sus hermanos. He went over to Shechem. Fue a Shechem. And when he went over there, he noticed that his brothers were missing. Y cuando fue para allá, vio que los hermanos no estaban allí. And then somebody came up to Joseph and he said, hey, your brothers are not here, man. Y alguien vino donde Josué y le dijo, mira, tus hermanos no están aquí. No All, están aquí. all your brothers went down to Dothan. Todos tus hermanos fueron a Dothan. So they say, okay, I'm going to head down there, see what they're up to. Entonces Josué dijo, bueno, yo voy para allá a ver lo que están haciendo. So when Joseph got over there, Entonces cuando Josué llegó a Dothan, we see his brothers already waiting for him. vemos que los hermanos ya lo están esperando. Now, when his brothers see him coming, Cuando los hermanos lo ven que se está acercando, the brothers said, oh, here comes the dreamer. los hermanos dicen, bueno, aquí está el soñador. Here comes the dreamer. Aquí está el soñador. Their hatred for this little boy or this Eh, young kid was so evident. La envidia que tenían hacia José, And they came up with a plan to get rid of them. de tal manera que ellos hicieron un plan para matarlo. So, but at the end of the day, we see that Reuben, which was the older brother, Pero vemos que Rubén, que era el hermano mayor, he intervened in behalf of Joseph. él entonces habló a favor de José. And then Reuben said, "Hey, listen, let's not kill our little brother. Y él dijo, mira, no vamos a matar a nuestro hermano menor, So let's say, why don't we just put him in a water tank or a cistern, sino vamos a ponerlo en un cistén. and then we'll lock him in there. Entonces lo vamos a encerrar. And then eventually, as the day passes by without water or food, Entonces, mientras pasan los días sin comida o agua, he'll die. He'll just die." él eventualmente pues se va a morir. See, but we see Reuben, he had a different idea. Pero vemos que Rubén tuvo otra idea. Reuben wanted to come back to the water tank and get him out of there. Rubén quería regresar a la cisterna y sacarlo de ahí. So after they placed Joseph inside that water tank without any water and any food, Y cuando lo pusieron en la cisterna sin comida o agua, we see his brothers sit down and have dinner or whatever it was. vemos que los hermanos pues se sentaron y
comenzaron a comer. And they see a caravan of merchants coming by the town. Y vieron un grupo de mercaderos que se estaban acercando. And they were on their way to Egypt. Y ellos estaban hacia camino a Egipto. And we see God's purpose being fulfilled. Y vemos el propósito de Dios siendo cumplido. And then Judah said to his other brothers, Entonces Judas le dijo a sus otros hermanos, what is the point of killing this little guy ¿para qué matar este hermano de nosotros, el menor? if we can make a profit out of him? Si quizás podemos ser una ganancia con su vida. I wonder if they were broke. Quizás estaban pelados. I don't sin think they were dinero. broke, No sé si no tenían dinero, but they wanted to make a profit. pero querían recibir beneficio. So everybody agreed. Entonces todos se pusieron de acuerdo. The brothers sold the brothers sold his little brothers over to the merchants. Entonces los hermanos vendieron a Josué a los mercaderos. You see, the process that God is driving us through, Entonces el proceso que Dios nos está llevando a nosotros, there will be many situations that will not favor us. van a haber muchas situaciones que no van a ser de nuestro favor. People will become dishonest towards us. Quizás la gente quizás nos van a tratar aún de engañar. And again, I asked this question this morning. Y de nuevo hago esta pregunta. Will we be able to trust the process? ¿Podemos nosotros confiar en el proceso? Even if we don't understand it. Aún si no entendemos el proceso. See, while this transaction was taking place between the brothers and the merchants, Mientras esta transacción sucedía entre los hermanos y los mercaderos, and hang in there because I'm almost done. y unos minutitos más, Because Reuben, porque Rubén, he came back for his brothers. él regresó a buscar su hermano. But when Reuben came back to the tank, Pero cuando Rubén regresó a la cisterna, he noticed that his little brother was missing. él se dio de cuenta que su hermano no estaba ahí. And the guy panicked. Entonces él le dio pánico. And he started to mourn. Entonces él empezó a sentir, estaba triste. So when he went back to Sorry. his other brothers, Entonces cuando él regresó a sus otros hermanos, the brothers told Reuben, listen, this is what we did, man. los otros hermanos le dijo a Rubén, esto es lo que hicimos. Listen, if you wanted to have a different situation, you should have been here. Si tú querías otra situación o otro resultado, tú tenías que estar ahí. Now, here comes the hard part. Entonces, aquí viene lo difícil. So the brothers, Entonces, los hermanos, they said to each other, ellos compartían entre ellos, what are we going to tell dad? ¿qué es lo que le vamos a decir a nuestro papá? No, di papi. Papi. That's what I call my father, papi. Así, What? ¿Qué le vamos a decir a nuestro papi? What are we going to tell our dad? I mean, we got rid of Joseph. Bueno, salimos de Josué. Eventually, we had to go back home. Entonces, eventualmente tenemos que regresar al hogar. And he's going to notice his favorite son missing. Y él se va a dar de cuenta que su hijo favorito no está. So to cover up the story, Entonces, para cubrir esa historia, you know, they were smart, man. ellos de Right? verdad eran So, Listo. so to cover up the story, para cubrir lo que hicieron. they said, Ellos dijeron, well, why don't we just kill a goat? entonces vamos a matar un cabrito. We'll take the blood of the goat that we killed. Vamos a coger la sangre del cabrito. We'll smear the blood over the robe that he had. Vamos a pasar la sangre del cabrito sobre la túnica. And then we'll tell dad, listen, there was a wild animal just killed Joseph. Entonces le decimos a nuestro papá que había un animal que lo mató. And when Jacob heard the Y story, cuando Jacob escuchó la historia, he was actually saddened and he mourned his son. él estaba triste y comenzó a hacer luto sobre su hijo. So the story of Joseph is fascinating. Entonces la historia de José es fascinante. We can see the consequences of a family dysfunction here. Podemos ver las consecuencias de una familia disfuncional. We see favoritism. Vemos el favoritismo And we see the rivalry between the siblings. y vemos la contienda entre los hermanos. So Joseph, at the age of 17, Entonces José a la edad de 17 he años, suffered through a lot of tensions. él pasó por todas estas cosas. And that tension came from his own family. Y esas cosas pasaron aún entre la familia.
He was hated by his brothers. Los hermanos lo odiaban. He was threatened by his brothers. A él lo amenazaban. And he was eventually sold into slavery. Y también lo vendieron a la esclavitud. Again, Joseph's dreams was related to a future that God had for him. Los sueños de Josué era para el futuro que Dios tenía para él. It's easy for us to ask God many times, Y muchas veces es fácil nosotros preguntarle a Dios, why am I going through this? ¿por qué estoy pasando por esto? I don't deserve this. Yo no me merezco esto. I'm a nice person. Yo soy una persona buena. I'm a good boy. Yo soy un hijo bueno. But it's not our job to understand. Pero no es nuestro trabajo entenderlo, We just have to have trust in the Lord. sino que tenemos que confiar en Dios. He is the conductor of our lives. Porque Él es que conduce nuestra vida. We need to stop resisting the process. Tenemos que dejar de resistir el proceso. And don't worry, because God spoke to me first before I preached this afternoon. Y no te preocupes porque Dios me ministró y me habló a mí primero antes de Por si predicarle a ustedes. acaso, Just in case. right? Let's stop resisting the process. Vamos a dejar de resistir el proceso. God does not need a backseat driver. Dios no necesita a alguien que esté dando instrucciones de la silla en la parte de atrás del auto. The family of Joseph survived because of the hatred that they had for Joseph. La familia de Jacob pudieron sobrevivir, pero tenían odio sobre José. Right? But that was the reason why. Pero eso era la razón por qué. You see, it doesn't make sense when we say it, right? No hace mucho sentido cuando lo decimos. His family was able to survive La familia pudieron sobrevivir because of the hatred that they had for Joseph. por la envidia que tenían sobre José. Man, God just doesn't make sense sometimes. Porque la verdad es que Dios a veces no hace sentido. Sometimes I think, man, God is crazy. Podemos decir, bueno, Dios es un poquito loco. So in the midst of the bad things that Joseph faced, Pero en medio de todas las cosas que Josué pasó por, Joseph had the guidance of God. Josué tuvo la guianza de Dios And he had God's protection. y tuvo la protección de Dios. It's easy to see that this family had issues. Es fácil ver que esta familia tenía sus asuntos. But let me reiterate that family life is beautiful. Pero permíteme decirle que la vida entre familia es muy lindo. But families do have problems. Pero entre familias sí hay If there's a problemas. lesson to be learned here is that God will use imperfect people. Si hay una lección que aprender aquí es que Dios utilizará personas que son imperfectas And he would accomplish his purpose within us. y Él cumplirá su propósito en nosotros. The problem with many people or churchgoers is they're looking for that perfect church. El problema de mucha gente que están buscando una iglesia perfecta Many are seeking perfect politicians. y muchos buscan políticos que son perfectos And some are looking for that perfect person to marry. y quizás una persona perfecta para casarse con And- él o ella And people are looking for the perfect job. y buscando por el trabajo perfecto And they're looking for the perfect ministry. y el ministerio perfecto. But that's not the way God works. Pero Dios no trabaja de esa forma. God takes us through a process. Dios nos lleva por un proceso. Another lesson learned in this story Y otra lección que vemos en esta historia, is that God not only had a plan for Joseph, que Dios no solamente tenía un propósito con José, but God also had a plan for his brothers. pero también tuvo un plan con sus hermanos. His brothers became jealous of him Sus hermanos aún que estaban envidiosos de él, because it seems like Joseph's brothers probably felt neglected by God. porque quizás los hermanos de Josué se sentían que estaban abandonados de parte de Dios. But without them knowing, Pero sin ellos saberlo, God also had a plan for them. Dios también tenía un plan para ellos. See, in the Old Testament, En el Viejo Testamento, God generally chooses one individual, Dios escoge una persona which is the head of the family, que es la cabeza del hogar or the eldest son, o quizás el hijo mayor to receive the blessing. para recibir la bendición. Abraham had 8 sons, Abraham tuvo 8 hijos, but it was Isaac that received the blessing. pero fue Isaac que recibió la bendición. Isaac had 2 sons, Isaac tuvo 2 hijos and the promise went to Jacob. y la promesa se fue a Jacob. God is good. Dios es bueno.
God made us a promise. Dios nos hizo una promesa. And that robe that we're wearing, Y esa túnica que nosotros tenemos puesto it indicates that we are called. nos indica que somos llamados. We are called. Somos llamados. God has a perfect plan for us. Y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. I may not understand it. Quizás yo no lo pueda entender. I may never understand it. Quizás yo nunca lo voy a entender. But God has a plan. Pero Dios sí tiene un plan. You see, in Genesis 49, En Génesis 49 we see when Jacob blesses his children at the end. vemos como Jacob pudo bendecir a sus hijos en el final. And Jacob was able to reveal the plans that God had for his children. Y Jacob pudo dar luz al plan de Dios para sus hijos. And little did they know that all his brothers Y ellos no sabían que todos los hermanos would become the tribe leaders of Israel. iban a ser los líderes de las 12 tribus. So among all the sons of Jacob, Entonces, entre todos los hijos de Jacob, it was Joseph that received the special blessing. era José que recibió la bendición especial. So at the end of the day, church, Entonces, al final del día, a- iglesia, after many circumstances, después de muchas circunstancias, Joseph did become a slave, José sí fue un esclavo, but he was promoted. pero fue promovido. He was promoted. Fue promovido. Eventually, all the brothers got reunited, Eventualmente todos los hermanos se reunieron and Joseph forgave them. y Josué lo perdonó. You know what Joseph told his brothers? ¿Sabe lo que José le dijo a sus hermanos? Because just imagine what his brothers would did to him. Porque de todo lo que le hicieron sus hermanos, I think if it was me, I don't know what would I have done. yo no sé si hubiese sido mi persona, no sé lo que yo haría. But Joseph told his brothers, it was not you that sent me here, it was God. Pero Josué le dijo a sus hermanos, no fueron ustedes que me enviaron aquí, The things that you made or you did to me was for evil. sino Dios. Lo que ustedes me hicieron fue para mal. But God meant it for good. Pero Dios lo tornó hacia algo bueno. God has a plan for us. Porque Dios tiene un plan para We're all nosotros. included in this plan. Y todos nosotros estamos incluidos en ese plan. Let's celebrate the process. Vamos a celebrar el proceso. Let's celebrate the process. Vamos a celebrar el proceso. Heck, let's bring the confetti in. Vamos a tratar todo lo que tiene que ver con luces y fiestas. Mira, where's the confetti? No, let's celebrate the process. Vamos a celebrar el proceso. Let's be thankful. Vamos a darle gracias a Dios. Let's celebrate the journey that we're going through. Vamos a celebrar la jornada que estamos atravesando. I want to celebrate Dennis's journey. Yo quiero celebrar la jornada de Dennis. It's different. Es diferente. He probably doesn't understand his process, Él quizás no entiende su proceso, but he probably has an idea what he's going through. pero quizás tiene idea de lo que está pasando. I want to celebrate the process that Andrea and Mary are going through. Y quiero celebrar el proceso de Andrea y de Mario. They probably don't see the entire picture, Quizás no vemos el cuadro completo, but they know they're going through a process. pero ellos saben que están pasando por un proceso. Edilma doesn't see the entire picture. Adilma no ve todo el cuadro, There's a process going pero on. hay un proceso que está sucediendo. We might not understand it. Quizás no lo entiende. We might tell God, you're crazy. Quizás decimos, Dios, pero tú eres loco. What am I going to do with you? ¿Qué yo voy a hacer, Dios? But I'm going to trust the Pero process. vamos a confiar en el proceso. No matter what comes our way, No importa lo que viene a nuestro camino. God has a plan for everyone here. Dios tiene un plan para todos nosotros. Trusting in God is very challenging. Confiando en Dios trae muchos retos. It's hard, man. Es difícil. It goes against our mindset. Va en contra de todo lo que podemos pensar. It goes against our understanding. Va en contra de nuestro entendimiento. But we need to be able to acknowledge those challenges that we're going through Pero debemos de reconocer esos retos que estamos pasando. and seek His guidance so that we can further understand. Y buscar la guianza del Señor para poder entender. Remember that building trust Recordando que desarrollando confianza is a journey. es una jornada. It's a journey. Es una jornada. That's why Philippians 1:6 says that being confident in this, Por eso que Filipenses 1:6
6 dice, confiado en esto, that he who had begun the good work, que el que comenzó la buena obra, it says that he will carry it dice que él la llevará into completion. y la cumplirá. He didn't say that I was going to carry Él it. no dijo que yo la voy a cargar. Oh God, if I carry my fulfillment, Porque si yo cargo lo que yo quiero cumplir, I'm going to fail. yo voy no lo voy a cumplir. But the book says that he will carry it into fulfillment Pero dice que él la cargará y la cumplirá until the day of Jesus Christ. hasta el día de Jesucristo. So this month, messages concerning process So, en este mes de un tema de procesos, it's been very challenging. ha sido un reto. I think it has awakened us pretty Creo much. que nos ha despertado. You know, now we understand that if we have many questions, Entonces entendemos, si tenemos muchas preguntas, let's just continue on. vamos a continuar, We're not going to get all the answers. porque no vamos a recibir todas las respuestas. You know, I raised 4 children with my wife. Nosotros junto con mi esposa, hemos criado 4 hijos. When my kids were growing up, Y cuando mis hijos estaban creciendo, especially when they turned 4, 5, 6, you know, that y age, cuando tenían su edad de 4, 5, 6 añitos, esa edad, they will always ask questions. ellos siempre hacían preguntas. Why? Because they didn't understand. ¿Por qué? Porque no entendían. And then I would say, well, you know, I ain't going to tell you. Y yo le decía, pues yo no te voy a decir. Because if I explain it to you now, Porque si te lo explico ahora, you're not going to understand. no lo vas a entender. You see where I'm going with this? ¿Me estás entendiendo? Sometimes we're seeking answers from God. Muchas veces estamos buscando una respuesta de parte de Dios. And if he decides to give us an Y answer si Él decide darnos la respuesta, that's too ahead of time, que no es en su tiempo, then we're going to have even more questions after that. entonces lo que va a suceder es que vamos a tener más preguntas. So what I'm trying to say is that God will give you the answers as you process through your journey. Entonces lo que quiero decir es que Dios no va a contestar esas preguntas en la jornada, en el proceso. Let's stand to our feet. Vamos a estar puestos en pie. God is good, amen. Dios es bueno, amén. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. The process hurts. El proceso duele. The process is long. El proceso es largo. I already want to get there. Yo quiero ya llegar. Imagine us being a backseat driver Quizás vamos a imaginarnos sentados en el auto, en la silla de atrás. and we tell God, Y decirle a are we Dios, there yet? Dios, pero no hemos llegado. Are we there yet? No hemos llegado. You know how that goes. Podemos entender eso. Lord, we thank you this morning. Gracias, Señor. Thank you for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Thank you for your love. Gracias por tu amor. Thank you for the process that you have been taking us Gracias through. por el proceso que tú, Señor, nos ha llevado. Thank you, Lord, because the process that you're taking us through Gracias, Señor, por la jornada y el proceso. and the process, Lord, that you're taking us through is different for all of us, Lord. Y el proceso que es diferente para cada uno de nosotros. But we celebrate all the processes that we're going through, Pero celebramos todo el proceso, not Señor. only as an individual, No solo como individuos, but we also celebrate the process that you have taken this congregation, Lord. pero también celebramos el proceso que ha llevado esta We congregación. celebrate the process, Lord, that you're taking the leadership of this house through. Celebramos, Señor, el proceso que está llevando el liderazgo. Lord, we thank you because in due time, Lord, we will understand your process. Y sabemos que en el tiempo debido vamos a entender el proceso. Lord, help us be patient. Ayúdanos, Señor, ser paciente. Help us be patient in you, Lord. Paciente en ti, Señor. Lord, help us not to put things ahead of time. Señor, ayúdanos no ser ligero. Lord, help, Lord, that we may be able to be faithful in your calling Y Señor, permítenos ser fieles en el llamado. and that whatever purpose you have for us towards the end, Lord, it will be fulfilled in your time, Lord. Que en cualquier proceso, Señor, que tú tienes para nosotros, que el final se cumpla en ti, Señor. Thank you for your faithfulness, Gracias, Lord. Señor, por tu fidelidad. Thank you, Lord, because you are a good God. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Thank you, Lord, because that process that you're taking us through, Lord, you will carry it into fulfillment. Gracias, Señor, porque ese proceso, Señor, tú vas a cumplir tu propósito. And we will one day Y un indeed día understand. vamos a entender. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Lord. Gracias, We Señor. give you all the honor, all the glory, Te damos toda la honra y toda la gloria. because it's only you that deserves it. Porque solamente tú te lo mereces. Amen. Amén. Amen. Aleluya.